orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiesen lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra y ni se merece, es su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él.
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Muy buenas noches, qué bonito canto. Ya casi te digo, ¿sabes qué? Cancelamos hoy la reunión y se me hace que lo hacemos vigilia. Así tú y yo aquí nomás. Pero creo que, ¿me puedes escuchar? Espero que nuestra hermana ¿Me escuchas? Jessica... Sí, te escucho. Ahí estamos. Gloria a Dios. Pues estamos aquí En Busca de Virtud. Amigo, hermano, tú que te has conectado en esta noche, recibe un caluroso saludo. Estamos Amén. felices de estar de regreso en este miércoles 16 de septiembre. Sí. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Lindo el canto, muy lindo el canto. La verdad que me gusta por muchos detalles. Me gustó el detalle del chico haciendo sonidos con su boca, la letra del canto, sobre todo el principio que dice, mi orgullo me sacó del huerto. Y muchas veces nos pasa así, nuestro orgullo nos saca del huerto. El tema de esta noche es entra al huerto. Entonces vamos a estar desarrollando el tema junto con mi hermana Jessica, pero antes de empezar le voy a dar a ella el tiempo para que los salude a ustedes antes de entrar al negocio del Señor. Amén. Dios les bendiga. Me es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Estamos bendecidas de estar aquí. Muchas gracias porque sabemos que estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde a veces se necesita que seamos puchadas, que nos den este impulso. Entonces yo los bendigo en el nombre de Jesús a todos los que están aquí y todos los que se van a conectar. Así es, quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Adela, que es una fiel compañera. Me he dado cuenta que nos ha acompañado en diferentes eventos. Hermana Adela, el Señor te bendiga y gracias por hacer el tiempo de estar acá. A nuestra hermana Adaris Trujillo también, Dios te bendiga. Sé que hemos conversado un poquito. Un gusto que estés aquí con nosotros. Son las 8, normalmente es cuando todos los niños ya se fueron a dormir, donde se supone que la calma llegó a la casa. No sé cómo está en tu casa, hermana Jessica, pero aquí en mi casa de día es como es como entrar a todo un museo, ¿no? A todo un tienes mucho que ver, hay mucho pasando en cada habitación, sobre todo ahora con esto del la escuela virtual no ha sido nada fácil. No sé tu experiencia, pero en lo que a mí se refiere ha sido challenging, no sé cómo se diga challenging en español, desafiante. Un reto, amén. Un reto. Yo antes decía, qué dichosas las mamás que tienen ese privilegio de quedarse en casa, cocinarle a los niños y los niños tranquilos. Yo decía, qué privilegio para las mamás. Ahora que estoy en casa, en momentos no trabajo del 100 en casa y digo, ay no, yo prefiero mi trabajo como lo tenía, me gusta la rutina que tenía antes y la extraño. Fíjate que sí, que yo creo que es algo que nos está pasando a todos en este tiempo, de estar abrumados por nuestro trabajo y de estar emprendiendo cosas que no conocíamos y estar siendo maestros y papás de nuestros hijos. Sí, la belleza es que tienes dos oportunidades de crear esa relación con tus hijos, aún dentro de lo difícil, de lo desafiante, del reto que esto implica. Y la otra es que tenemos la oportunidad de nosotros educar a nuestros hijos en casa, no solo para lo secular, sino también para lo espiritual. Y tenemos esa doble bendición. Creo que es una oportunidad que Dios nos ha dado para que lo aprovechemos y instruyamos a nuestros hijos en la palabra, en el temor a Dios, porque los tiempos están cambiando y necesitamos equiparlos. Y para eso
es necesario aprender a entrar al huerto. Por eso vimos Amén. bien importante el tema del día de hoy, porque el huerto es un tema bastante amplio. Creo que no lo vamos a poder cubrir todo en esta noche, pero vamos a cubrir bases muy importantes, la importancia del huerto y de entrar a él. Entonces, vamos a orar, hermana Jessica, y te voy a dar el privilegio a ti de que ores y de un solo Amén. entrar al tema. Amén. Maravilloso Señor, te doy gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, con vida, con bendición, Señor, protección, Padre. Hoy en este día pidamos que tú nos des la gracia de tu Padre, Señor. Pero sobre todo, Señor, bendiga a todos aquellos que se están conectando, que se van a conectar y que nos van a ver más tarde, Señor. Que esta palabra sea de bendición y de edificación, Padre. Glorifícate, Señor, en estos momentos. Haz tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros. Porque nuestro deleite es servirte, nuestro deleite, Señor, es hablar de tu palabra, Señor. Nuestro deleite es entrar en intimidad contigo, Señor, donde seremos, Señor, restaurados, seremos fortalecidos, empoderados y llenarnos de tu amor, Señor. Ese es el propósito de estar aquí, Señor, de hablar de tu palabra y que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, a impartir que impartamos, Padre Santo. Hoy te damos gracias, te pido que tú tomes el control de todo lo que vamos a hablar en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjate que en lo que te Amén. Pues, preparas para entrar al tema, me gustaría preguntarle a las hermanas que se están ya conectadas, para ustedes, ¿qué es el huerto? Cuando tú dices la palabra huerto y lo meditas a la luz de la palabra, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón? ¿O tienes alguna idea de lo que dice o estás como, no, la verdad nunca me había puesto a pensar en eso? Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del huerto ahorita al principio y me gustaría saber cuál es tu opinión del huerto al final después de haber compartido la enseñanza del día de hoy. Amén. Así que el tiempo es tuyo, mi hermana Jessie. amén. Gracias. Sí, mira, nosotros podemos confundir un monte, podemos confundir un cerro, una parcela, un huerto. Y la verdad que yo quisiera compartir lo que es un huerto, pero antes que nada, nuevamente quisiera saludarles, quisiera que así como nosotros vamos a estar hablando y exponiendo lo que es un huerto, me gustaría que todos los que están escuchando, viendo, compartieran con nosotros, interactuaran con nosotros y pusieran sus preguntas y nos dijeran qué es para ellas un huerto también, ¿no? Entonces, mire, lo que es un huerto, este es un huerto, es un terreno cerrado, es un terreno rodeado con muros o centros donde se cultivan flores, verduras, hierbas, frutas y árboles frutales secas. Y este es un sitio donde es un sitio que es guardado, es protegido, así como dicen Cantares 4:12. Amén. Son sitios o lugares que son privados. En algunos eran grandes y estos son los más provenientes, que eran los huertos reales de los reyes, en donde ellos podían hacer un convivio y invitaban a todo el pueblo, como dice en Esther 1:5, que hacían la invitación a todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, podían entrar y comer ahí en ese huerto. Amén. Y una de las cosas que también es para proporcionar alimento a su dueño, como lo dice en Jeremías 29:5, donde el Señor le manda que levante casas, que él labre un huerto para que de ahí él pueda comer, él pueda alimentarse. La otra, vemos que el Mateo 26 nos habla de que el Señor Jesús se reunía frecuentemente con sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Así que aquí lo podemos ver también que en Juan capítulo 18, del versículo 1 al 2, nos habla donde el Señor Jesús y sus discípulos se reunían a orar. Así que los huertos son lugares agradables
y frescos. Siempre un lugar así es agradable para poderlo habitar, para poder descansar. Muchos se iban y se reunían ahí para hacer como un retiro, para tener un tiempo de soledad, un tiempo de quietud. Amén. Entonces yo quisiera hablarles un poquitito del huerto del Edén, ya que esto acá tiene mucho que ver a lo que vamos a estar hablando ahora. Amén. Dice que el huerto del Edén es una palabra hebrea y esta significa deleite, delicia o este era un paraíso terrenal que Jehová lo había construido para el hombre. Amén. Y dice en Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces vemos que este huerto era un huerto privado, un huerto que el dueño era Jehová Dios. Entonces Jehová lo hizo, Jehová lo levantó. Y dice que en ese huerto fue donde traspuso a Adán. Y ahí fue donde el Señor le dio responsabilidades a Adán. Y dice, le dio responsabilidades al hombre, que este es Adán. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, lo guardase. La palabra, labrar en hebreo significa abat, y esta palabra significa trabajar y servir. Y la palabra guardarse significa llamar, y esta significa cercar, cuidar y proteger. Así que estamos viendo que el Señor no solamente puso a Adán ahí para que se la pasara durmiendo, descansando, sino para que él trabajara, él cultivara ese huerto, para que él sirviera, pero también lo puso para que cercara, como dice, significa cercar, para que lo cuidara y lo protegiera. Yo no sé cuántos han oído la historia del padre sabio, que dice que él no siempre le dio el pescado a su hijo, sino que los enseñó a pescar. Entonces también el Señor aquí le dio a Adán el huerto, le dio el dominio, pero también lo puso a trabajar como un Dios sabio. Amén. Entonces en Génesis 1, del 26 al 28, aquí se habla de que el Señor le dijo a Adán que él iba a señorear entre todas las cosas, los animales, y vemos que le dio a él todo el dominio. Amén. Lo delegó. Tenía toda la autorización sobre el huerto. Mas entonces vemos en Génesis 1:17, dice, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. Él podía tener el dominio de todo, pero le dio un mandato que no hiciera. Y en ese mandato le dio una advertencia. Y como nosotros sabemos que Adán desobedeció, y en esta desobediencia vemos que vienen consecuencias de la caída del hombre. Entonces vemos en Génesis 3:14, donde el Señor le habla. Vamos a ver lo que dice. Dice Génesis 3:14 al 19. Cuando esto hiciste, maldita será. Le está hablando a la serpiente. Quiero hablarles de lo que sucedió. Amén. Cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás, de él maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, y pues polvo eres, y en polvo volverás. Entonces vemos que la tierra fue maldecida. Estas son las consecuencias por la desobediencia, que fue la tierra maldecida. Por causa de Adán y Eva, tradujeron la maldición a la tierra, tradujeron a la muerte y la enfermedad, sufrimientos y dolor. Entonces ellos introdujeron el pecado a toda la humanidad.
Entonces el castigo de ellos fue sacarlos del huerto, sacarlos de la presencia de Dios, sacarlos de esa cercanía que tenían con Dios, sacarlos de esa intimidad que ellos podían tener constantemente con Él. Ese fue el castigo que el Señor les dio al desobedecer. Entonces, cuando ellos desobedecieron, el dominio que el Señor les había dado fue traspasado a las manos de Satanás. Y esta maldición se extendió en toda la tierra. Pero fíjese qué hermoso que cuando esto sucede, vemos la misericordia del Señor, porque Él hubiera podido en este momento eliminar a Adán y a Eva, sino en su misericordia solamente los expulsa del huerto. Entonces vemos ahí el plan maravilloso que el Señor tiene sobre el ser humano, el amor y la misericordia. Amén. Entonces el Señor en este momento se mueve para la redención de la caída humana. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Hebreos 2:14. Y dice, así por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Entonces le damos gracias al Señor porque Él siempre ha sido bueno para nosotros. Entonces vemos el proceso en el que pasó Adán y Eva y estamos ahorita en este proceso en la situación de la gracia, donde Adán y Eva perdieron todo lo que el Señor les dio, nos lo sacan del huerto y en ese momento nosotros perdemos todo. Y en ese momento nosotros estamos en cautividad de Satanás sin esperanza. Entonces vemos que el Señor en su misericordia manda a nuestro Señor Jesucristo, en el que dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces vamos a traspasar aquí a lo que es el huerto de Getsemaní. Si vamos a Marcos 14, del 32 al 42, vamos a ver que es en este sitio, en este lugar, fue el momento más difícil que pasó nuestro Señor Cristo, en el huerto de Getsemaní. Entonces, es un lugar donde Jesús frecuentemente solía encontrarse con sus discípulos. Y la palabra Getsemaní contiene dos palabras y el significado de ellas en arameo, una es gat, que significa prensa o lagar. Y la otra palabra es chamani, que significa aceites. Entonces, estas dos palabras significan prensa y aceites. Entonces, nosotros vemos que el Señor Jesús en este lugar fue su alma verdaderamente prensada para que saliera ese aceite para beneficio de nosotros. En las prensas de aceites, aún en los tiempos de antes, el olivo, cuando ya estaba en el momento de ser prensado, decían que eran dos piedras, una más grande y una más pequeña y con una estaca al medio. Entonces en esa la removían y la removían hasta sacar aquel aceite del olivo. Amén. Entonces ahí era un lugar donde se extraía el aceite de los olivos. Amén. No sé, hermana Mercedes, si quieras aportar algo. Bueno, creo que no nos escucha. Entonces vemos ahí que dice la palabra, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Amén. Entonces, llamando a los discípulos, y él les dijo, quédense aquí mientras tanto que yo oro. Entonces, el Señor Jesucristo entró al huerto para orar, para tener comunión con el Señor. Entonces, estamos viendo aquí que el Señor Jesús tenía una vida intensa de oración. Él siempre tenía una comunión con el Señor. Él entraba a ese huerto para orar, para sentir un descanso.
Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús oró en el llamado de los discípulos. También oró en la misión de los discípulos. Él oró en su transfiguración. Él oraba en voz baja, a voz alta, para beneficio de los que lo estaban escuchando. Él intercedió por los primeros discípulos y por los futuros creyentes que somos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí, les voy a un ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un problema, yo sé que nosotros todos hemos pasado por algún tiempo en un tiempo difícil. Y yo no sé, la pregunta aquí no sería, ¿por qué me está pasando esto? ¿Verdad? O decir, ¿a quién recurres cuando te está pasando esto? ¿A quién recurrimos cuando nos está pasando esto? ¿A quién buscamos cuando nos está pasando ciertas circunstancias? La pregunta del millón sería, ¿quién nos ayudaría? ¿Verdad? Entonces aquí vemos que Jesucristo fue prensado en este lugar, entonces por beneficio de nosotros. Entonces nosotros podemos entrar al huerto. Entonces entrando al huerto, ahí buscamos la ayuda del Señor. Ahí hablamos, abrimos nuestro corazón y en ese momento es que la ayuda nos la va a dar el Espíritu Santo y la fortaleza es por medio del Espíritu Santo. Así que, Amén, amén, así es. hermana. Aquí estamos. Oh, ok. Es que aquí ¿verdad? Dice, bueno, entonces vemos que las oraciones de nuestro Señor Jesucristo ponen la relación del Padre con Él. Entonces, aquí vemos que el deseo de Él era darle la gloria en todo. Amén. Entonces, en este huerto, el alma de Jesús fue prensado para que de Él saliera aceite para todos nosotros. Aquí Jesús decidió abrir una puerta para nosotros. Entonces, yo quisiera pasar aquí a Marcos 14, 33, 34, donde Jesús tomó a sus discípulos. Vamos a ver que eran 12 discípulos, pero en ese momento, Judas el Iscariote, pues brillaba por su esencia, así que nomás estaban 11 discípulos, de los cuales él escogió a 3. Y de esos 3 los llevó y dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Entonces, fíjate qué emocionante esto, porque aquí el Señor Jesús les está diciendo que su alma está muy triste y los escogió a los 3, lo cual que estos 3 ya habían sido testigos de su transfiguración. Ellos habían sido testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Mas, sin embargo, ellos ahorita les había dado el privilegio de ser testigos de su agonía. Entonces, en estos momentos, cuando Jesús les dice que su alma está muy afligida, Él está esperando que ellos velen junto con Él, que ellos vean su necesidad. Mas, sin embargo, vamos a ver cuál sería la expresión de ellos al ver que su maestro, el que sanaba, el que expulsaba demonios, el que resucitó muertos, estaba en esa condición en estos momentos. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Entonces, vamos a ver que Jesús nos deja el ejemplo de que en esta situación que él está pasando difícil, él nos enseña a que aún siendo él siendo Jesús, el Hijo de Dios, él va y recurre al Padre, él va y busca al Padre, que no confiamos en nosotros mismos. Entonces, no todas nuestras luchas en las que estemos pasando, ¿cómo las vamos a ganar? Es buscando de Dios, no es durmiéndonos. Así dice un dicho que camarón que se duerme, camarón que se lo lleva la corriente. Amén. Entonces el Señor les dice que debiéramos de velar. Y dice, ¿por qué Jesús estaba en angustia en ese momento? Yo no creo que Jesús estaba en angustia en ese momento porque tenía una desconfianza con el Padre, ¿verdad? Sino mira lo que dice en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que mira, él conocía la magnitud de los pecados en los que él iba a sufrir. Si él no tenía, dice la palabra, que tiene que ver la luz con la oscuridad, que tiene que ver lo santo con lo inmundo, que tiene que ver Dios con el diablo, nada. Mas sin embargo, en esos momentos, cuando él estaba angustiado, su angustia era porque él iba a ser separado del Padre en este momento. Entonces, en este momento, él estaba sufriendo tan solo por estar pensando que iba a ser separado del Padre para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Dios, para que nosotros pudiéramos entrar al huerto. Entonces, vemos en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos que la angustia que tenía Jesucristo no era por desconfianza al Padre, ni porque tenía un conflicto con el Padre, sino era el pensamiento de que él iba a cargar con él el pecado del mundo. Entonces por eso su alma estaba afligida. ¿Por qué? Porque fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos limpios de todo pecado. Amén. Dice en Gálatas 13:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. ¿Quién no diera gracias por esto, verdad? Si nosotros hubiéramos tenido que pagar todas nuestras faltas, nuestros pecados, sin embargo, dice la palabra que fue hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Entonces, a nosotros nos libraron de esta carga, nos libraron de ir y pagar nuestros delitos ahí en la cruz y en la forma en que Él lo pagó. Todas las maldiciones fueron transferidas sobre Él, ahí en el huerto, como nuestro sustituto y nuestro representante. Él asumió las cargas. Entonces ahí vemos que el Señor nos abrió una puerta para que nosotros podamos entrar a ese huerto, para que nosotros podamos buscar de Dios en tiempos difíciles. En Marcos 14:35 dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Entonces, ¿quién de nosotros cuando estamos en una angustia, en un problema, en un conflicto, un corazón dolido, así como él lo tenía, no busca apartarse en un lugar solo, no buscar de Dios? Yo no sé si se acuerdan de Ana, cuando ella tenía su alma afligida también, y ella fue a orar al templo y ella pensaba que estaba sola, y en ese momento ella empezó a abrir su corazón al Señor. Empezó a decirle la congoja que ella tenía. Sin embargo, el sacerdote pensó que ella estaba ebria. Mas vemos que cuando nosotros estamos solos podemos abrir nuestros corazones con libertad y poderle expresar al Señor lo que está pasando en nosotros. Entonces vemos que el Señor Jesús dice que se apartó, y Él se apartó para tener este libre momento de poder abrir su corazón y expresarle al Señor, a su Padre, lo que él estaba pasando. Amén. Entonces dice la palabra que en este momento él que entró, él se postró. Mira que dice la palabra, si nosotros sé que leemos, que mucho la leemos, pero dice desde Abraham hasta Jesús, se postraron en la presencia de Dios. Dice que todos los ángeles se postraron unidos, y el único que no se postró fue Lucifer, porque no reconoció la autoridad divina. Amén. Entonces, aquí debemos de reconocer que necesitamos tener comunión con el Señor. En el versículo 36 decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. El Señor sabía que todo era para Él y que Él podía quitarle esa carga y dársela a cualquiera. Dice,
aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Amén. Entonces aquí estamos viendo el clamor de un hijo, Abba Padre, estamos viendo la relación del hijo al padre, estamos viendo que él busca del Señor. Dice, ¿a dónde podría ir un hijo cuando está en necesidad? ¿A dónde podría un hijo cuando algo le pasa si no es con el padre? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos pequeños, si teníamos alguna necesidad, corremos con el papá, corremos con mamá? Aún así vemos a nuestros hijos que necesitan algo y vienen con uno, amén. Así el Señor recurrió con su padre. ¿Cuántos vemos que David, Abraham, Esther, Sara, muchos siervos del Señor recurrieron a él porque sabían que él tenía la solución de sus problemas? Y dice la palabra que él fue con humildad y con la humildad que lo pidió. Si fuere posible, aparta de mí esta copa. Cuando él está diciendo aparta de mí esta copa, él está hablando de sus sufrimientos. Mire, las tradiciones en los tiempos judíos, cuando le buscaba el novio a la novia, el padre buscaba la novia al novio. Entonces, ellos traían a la novia aceptaba y ella tomaba la copa. Entonces, el novio al final, si él aceptaba a la novia, entonces él le daba el trago a la copa. Y eso decía que la había aceptado. Entonces, fíjese usted que acabábamos de ver que Jesús estaba en una lucha. Y ahorita estamos viendo que él le dice que aparte de él esa copa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él conocía a la novia. Él conocía a la novia, era una novia fornicaria, una novia contaminada, una novia llena de pecado. Entonces él conociendo a la novia, él no la quería aceptar, él sabía lo que venía sobre de él, toda esta contaminación. Entonces cuando nosotros encontramos a nuestro esposo y yo no sé, cuando usted vio a su esposo, qué fue lo primero que le vio, pero yo en lo particular, yo empecé a buscar en los récords criminales, qué clase de persona era mi esposo. Y muchos no hacemos eso, siempre lo que hacemos es, oh, sí está guapo, tiene bonitos ojos, pero no sabemos quién es esa persona, qué es lo que hace esa persona, ¿verdad? Entonces aquí Jesús sabía qué clase de novia el padre le estaba dando. Jesús conocía a la novia que el padre le estaba dando. Entonces miramos aquí que la obediencia de él, dijo, él la recibe, pero aún sin embargo vemos en el capítulo 35, donde él está diciendo que no quiere tomar esa copa, que pase de él esa copa. Si nosotros nos ponemos a pensar en este momento, si Jesús decide no tomar la copa, si Jesús decide no salvarnos, ¿qué hubiera sido de nosotros? Nosotros no tuviéramos esperanza, nosotros no tuviéramos esa oportunidad de entrar al huerto, de entrar a la presencia de Dios, de acercarnos a Dios, porque Dios estaba airado con nosotros y Él era el único medio. Así que Él tomó esas cargas para poder abrir este camino que nosotros pudiéramos entrar al Padre, a buscar de Él y ser beneficiados también. Así que Él tomó el pacto, ¿verdad? Él tomó la copa del pacto, Él tomó la copa de la aceptación para que nosotros entráramos. Y aquí en el huerto fue donde Él hizo esa decisión. Vemos en Lucas 22-23, donde dice que era tan fuerte su dolor que el sudor era como gotas de sangre. Y también vemos ahí que un ángel lo asistió, ¿verdad? Entonces vemos que era el pecado tan pesado que él estaba recibiendo y que ahí fue donde él nos aceptó, nos recibió como su novia. Entonces aquí podemos ver la gracia de Dios para nosotros, la entrada que él nos dio. Amén. Así que vemos que ahorita si Jesús hubiera decidido no aceptarnos, toda la humanidad se hubiera perdido, pero sin embargo, en este lugar fue donde Jesucristo venció porque Él era 100% humano
y era 100% Dios. Entonces ahí, como un ser humano, él tenía indignación al dolor y a los sufrimientos, pero sin embargo, ahí en el huerto fue donde él pudo vencer a la carne, ¿verdad? Entonces dice en el 37, vino luego y los llamó durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Mire que les estaba pidiendo que velaran con él, mas sin embargo no pudieron velar una hora. ¿Qué fuera si tuvieran que velar toda la noche? Entonces, nosotros para nosotros tener victoria, nosotros tenemos que luchar. Nosotros tenemos que entrar a este cuarto de guerra. Y nosotros para recibir esa victoria tenemos que recibir poder. ¿Y cómo vamos a recibir ese poder? Mediante la oración, mediante la búsqueda de Dios. Tenemos que insistir, ¿verdad? Tenemos que entrar a este lugar santo. Tenemos que buscar de Dios para ser fortalecidos. En este lugar es donde el Señor nos va a restaurar. En este lugar es donde Dios nos va a empoderar. En este lugar es donde Dios nos va a levantar para poder seguir. Entonces, aquí vemos que el Señor les exhorta, les dice, no han podido velar una hora, no pudieron ir la extra milla, no pudieron hacer más, se dirige a Pedro, amén. Entonces, velar significa trasnocharse, cuidar, observar, vigilar, y esto quiere decir renunciar al sueño, mantenerse en alerta, estar en guardia, cuidar y proteger para evitar el ataque del enemigo. ¿Cómo lo vamos a poder hacer si no velamos? ¿Cómo lo vamos a poder hacer si no oramos? Nosotros hay que reconocer que nosotros no tenemos ningún poder sobrehumano. El poder nos lo da Dios. Dios es el que nos defiende, Dios es el que nos cubre, el que nos protege, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros velamos, cuando nosotros oramos, nos hacemos inmunes a los ataques del enemigo. Amén. Hermana Mercedes, no sé si usted quiere aportar algo. Muy bonito lo que has dicho. Me llama mucho la atención de que mucho de lo que estuviste hablando es acerca del dolor, ¿verdad? El dolor y cómo desde el principio de que el hombre pecó y le falló a Dios, hubo dolor y en el transcurso, todo el proceso que ha vivido el hombre es dolor. Y llegas al punto donde Jesús va a padecer por la humanidad y encuentras la palabra dolor una vez más. Entonces, es todo un proceso y es la consecuencia del pecado. Me gustó mucho cómo diste una cronología desde el principio del jardín del Edén hasta el sacrificio del Señor en la cruz por todos nosotros. Él pagó el precio para que ahora nosotros podamos accesar al huerto, ¿verdad? Para que ahora nosotros podamos entrar a ese lugar de descanso. Y esa es la parte que me va a tocar platicar a mí. Pero antes de entrar a esta segunda parte, me gustaría saber si hay algo que quisieras agregar. Sí, fíjate, quisiera compartir esto donde el Señor les dice velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y mira, cómo el Señor nos da el alerta de lo que se avecina, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos que nosotros estamos pasando difícil, muchas personas quizás no saben qué es orar, quizás no saben a quién acudir. Aquí, sin embargo, el Señor les dijo desde un principio a los discípulos, ¿verdad? Velar, velar. Era un mandato que el Señor les había dado a ellos, que les había dicho que estuvieran en el alerta. ¿Qué más les hubiera dicho en vez de decir velar? Les hubiera dicho, o sea, el enemigo está aquí, o sea, cuidado, zona de peligro, ¿verdad? Pero sin embargo les dijo velar. Entonces, velar, pues se sabe que debemos de trabajar en eso, no es quedarnos con las manos cruzadas. Sin embargo, vemos desde el principio de el huerto en el Edén que el Señor le dijo a
a Adán que labrara y que cuidara el huerto. Sin embargo, Satanás se introdujo en ese huerto y era un huerto donde no había pecado, no había maldad. Entonces, en estos tiempos de aquí que nosotros estamos pasando y que es una tierra donde está llena de contaminación y de pecado, ¿qué nos hace decir que nosotros no podemos ser presa fácil del enemigo? Entonces, para nosotros también es esa palabra de que nosotros velemos, de que nosotros cuidemos, ¿verdad? Que nosotros estemos en la alerta para que el enemigo no nos pueda atacar. O sea, tenemos que estar velando en vigilancia, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando y tenemos que estar orando, tenemos que buscar de Dios en todo tiempo. Y quisiera terminar con esto, donde dice, ¿verdad? En Gálatas 5, del 16 al 17, dice, dijo pues Adán en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, vemos que aquí cuando está diciendo Pablo que no andemos en la carne, nos está diciendo que tenemos un conflicto entre la carne y el espíritu, porque el espíritu está presto y la carne no. Sin embargo, estamos mirando que cuando nosotros alimentamos más la carne, esto no nos deja a nosotros entrar al huerto. Por eso cuando Moisés está cuidando las ovejas y él mira la zarza, el Señor le hace el llamado, pero le dice, está en Éxodo 3:5, que le dice, quítate las sandalias porque en el lugar que estás, santo es. Entonces vemos que para esto, Moisés tiene que quitarse las sandalias egipcias, tiene que quitarse las sandalias de la mundanalidad, tiene que quitarse las sandalias de la vieja naturaleza. Y cuando nosotros no tenemos zapatos, no tenemos esas sandalias, es muy difícil de salir corriendo de ese lugar. Entonces, cuando nosotros nos quitamos esas sandalias de la vieja naturaleza, nosotros es fácil quedarnos adentro, es fácil buscar de Dios, es fácil arrodillarnos. No es en la forma de que la carne te llame y te dice, ya no busques de Dios, estás cansada, no oras, no pides. Sin embargo, como estás en el espíritu, en la nueva naturaleza, entonces eso te hace pedir más, eso te hace buscar más de Dios, eso te hace quererte llenar más de Él. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor les decía era que ellos tenían que orar sin cesar. Amén. Entonces, cuando Él va la primera, la segunda y la tercera vez, Él los haya dormidos nuevamente. Entonces, a nosotros también se nos hace esa advertencia en estos tiempos que estamos, que no nos pase como a las 5 vírgenes imprudentes, ¿verdad? Que nos encuentren dormidas o desaprevenidas, porque es el tiempo en que nosotros debemos de estar velando y orando, así como Él le dijo 3 veces, velar, velar y velar, ¿verdad? Porque no sabemos en la hora que el Señor Jesús vendrá. Y entonces en estos tiempos nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar esperando en el alerta en el momento que nuestro Señor Jesús vaya a regresar. Y una de las cosas que el privilegio que le dio a los discípulos de ser llamados para que velaran con Él, qué privilegio tan hermoso es el que nosotros tenemos ahora de haber sido escogidos, aceptados, salvados por gracia, para poder entrar en la presencia de Dios. Pero la cuestión es de cómo es que nosotros respondemos a este llamado de velar, de entrar al huerto. Amén. Así es, qué bonita palabra. Y solo para recapilar algunas de las cosas que hablabas acerca del huerto, es un lugar secreto. Recordemos que el Señor hizo los límites de la mar, los árboles, las plantas, la fruta, verduras, animales, y dice que dentro de de esa creación Él puso un huerto. Y me llama la atención que compartía es que el huerto es algo cerrado, es algo cercado, es un lugar privado, es un lugar donde tú lo tienes que cuidar, nadie más lo puede cuidar por ti. Tú le tienes que dar la atención necesaria. Eres tú quien le tiene que dedicar el tiempo,
el esfuerzo, que tiene que mirar los detalles. Y eso me llama mucho la atención porque ves cómo desde el principio Dios era un Dios detallista. Es un Dios que se enfocó en tener todo en orden, como dice un dicho, todo bien acomodadito, cabe bien en el lugar. Y así hizo Dios, le puso límites a la mar, le puso límites a las estrellas, le puso límites a los animales, porque aún a Adán le dijeron, tú vas a gobernar sobre ellos, tú vas a imponer autoridad sobre ellos. Entonces ves la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, pero lo que sucede es de que el hombre dejó entrar a un intruso a su huerto. Tanto Adán como Eva son responsables de que la serpiente haya penetrado lo íntimo del hogar, lo íntimo de su huerto, y vino a ensuciar la pureza de la relación que había en ellos. Y yo me imagino Habacuc en el capítulo 3, verso 1 al 7 dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Yo imagino a Habacuc meditando, wow, Señor, tú hiciste las estrellas, la luna, el sol, el mar, todo lo que hay en la tierra, y le has dado provisión al hombre, y haces que salga el sol de día, la luna de noche, y no permites que el peligro llegue. Wow, Señor, y después de ahí extendiste misericordia para con el hombre y en lugar de destruirlo como estabas compartiendo tú, le extendiste bondad y no lo destruiste, sino que lo hiciste trabajar la tierra a causa de su pecado, pero no lo destruiste. Oh, Señor, esa misericordia que experimentó Adán, permite que nuestra generación la vuelva a experimentar. Esa generación que experimentaron tus siervos en la palabra, permite que lo volvamos a experimentar, esas obras maravillosas, esas obras donde se ve tu grandeza. Permite, Señor, que tu fama se dé a conocer en medio de nosotros, de nuestra generación. Y una de las metas de reedificar el huerto es decirle al Señor exactamente esa oración, Señor, la maravilla que hemos conocido por medio de la palabra acerca de ti, permite que en este tiempo se vuelvan a realizar esas obras y permítenos reconstruir el huerto. Entonces, ¿qué es el huerto? Como tú decías, es un lugar de deleite, es un lugar de descanso, es un lugar donde no hay cargas de pesadas de la conciencia, no hay una carga pesada de culpabilidad, no hay una carga de, ¿cómo se dice? De, ay, hubiera, no existe la palabra o hubiera hecho caso, hubiera entendido, sino que es un lugar de paz. El huerto es un lugar donde esperamos la respuesta de Dios, donde descansamos en el Espíritu Santo. Fíjate que el huerto se denomina como un espacio específicamente diseñado para un cultivo. Entonces, ahí en el huerto es donde cultivas una buena relación con tu esposo, una buena relación con tus hijos, una buena relación con tu prójimo, pero lo más importante, una buena relación con el Dios de los cielos, con nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Salvador, aquel que ama nuestra alma. Entonces, yo me di la tarea de investigar un poco y ves que los principales cultivos que se ven en el huerto son distintos tipos de hortalizas. También hay huertos para sembrar verduras, hay huertos para sembrar legumbres, encuentras árboles frutales, pero fíjate que el huerto donde entraba el Señor Jesús era un lugar donde había árboles de olivo. Y el olivo es el aceite, lo que explicabas tú, que es una unción. Esa unción que nosotros necesitamos para poder caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en el huerto? ¿Qué sucedió? Necesitamos entender qué sucedió para poder entender qué se perdió y qué es lo que vamos a recuperar por medio del sacrificio de Jesús, que es lo que tú estabas explicando ahorita. Jesús se hizo maldición
para que yo ahora pueda alcanzar una bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía en el huerto? Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 2, del 4 al 10, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, lo cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó, fíjate lo que plantó, un huerto en el Edén, un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de su vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía por 4 brazos. Entonces, ¿qué es lo que vemos que había en el huerto? Agua. Aunque no había lluvia, había un vapor que salía de lo profundo de la tierra. Ese vapor se convertía en una brisita y esa brisita se rociaba sobre la tierra. Y eso era lo que hacía permanecer a la tierra fructífera. En nuestro tiempo, nosotros somos comparados con la tierra. Nosotros somos comparados con una tierra ya sea fructífera o estéril. Y el que viene a dar ese rocío a nuestra vida es el Espíritu de Dios. Entonces vemos que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, lo que perdieron fue ese rocío, esa visitación del Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces, cuando fueron sacados del Edén, sus vidas experimentaron una sequedad. Sus vidas experimentaron abandono, dolor, experimentaron desolación. Entonces, mira, Génesis 3:8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Otra de las cosas que se perdió cuando Adán y Eva pecaron fue la sensibilidad en el oído para escuchar la voz de Dios. Entonces, ahora en este tiempo de caos, los hombres como las mujeres están desesperados por encontrar respuestas a sus problemas, encontrar respuestas a las circunstancias difíciles que están atravesando, encontrar respuestas para hacer que sus hijos entren en un camino de santidad, de justicia, encontrar respuestas a la enfermedad. ¿Cuántos problemas no enfrentamos diariamente en la economía? Y estamos constantemente buscando respuestas y el que las tiene es Dios. Pero una de las cosas que se perdió cuando Adán pecó fue la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto después de que pecaron. Y Dios les hablaba, les decía, ¿dónde estás? Y él le dijo, oh, me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, esa fue, creo, una de las últimas conversaciones que Adán tuvo antes de ser echado fuera del huerto. En Génesis 3:23 dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Entonces perdió el agua y perdió la sensibilidad de oír la voz de Dios. Pero me llama la atención que Dios, en su deseo de restaurar la relación entre los hombres con Él, nos da una luz por medio del profeta Jeremías. Y en el libro de Jeremías 29:4-5 dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Fíjate lo que les dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Y eso llamó mucho mi atención, porque Dios dice, ok, ya pecó Adán, ya vivieron las consecuencias por medio del pecado, pero he levantado un libertador que fue Moisés, tú lo mencionaste.
Ahora he establecido una ley. Obedezcan la ley. Apéguense a los decretos, a los mandamientos, a los estatutos. Yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, en una tierra donde no vas a tener ninguna necesidad. Entonces dice aquí que el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los deportados de Jerusalén a Babilonia les dijo: construyan casas, habiten en ellas y construyan huertos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Lo que se perdió, hay una oportunidad para volver a reconstruirlo. Entonces, fíjate que nuestro alimento es la presencia de Dios. Fíjate que con qué pecó Eva, con el alimento. Ella se comió el fruto prohibido y con el comer pecó. Entonces ahora está diciendo Dios: vuelve a plantar un huerto y aliméntate de tu huerto y te voy a prosperar. Entonces, pero ¿quién es el que va a dar el alimento correcto en nuestro huerto? Es Dios. Entonces, nosotros tenemos que entrar a este lugar de descanso. Y en este lugar de descanso, nosotros mismos crear muros. Recordemos que al principio platicábamos de que el huerto tiene muros, tiene un vallado, tiene una protección. Entonces, en este vallado, en esta protección es donde al entrar tú a tu huerto, vas a decir: voy a dejar fuera el enojo, voy a dejar fuera la envidia, voy a dejar fuera la venganza, voy a dejar fuera la infidelidad, voy a dejar fuera lo que hace que mi huerto no dé fruto. Entonces me voy a enfocar en estar en esta comunión entre yo y Dios, en este camino, como lo explicaba hermana Jessica, que Jesús abrió. Jesús abrió el camino para que nosotros podamos volver a plantar un huerto y comer de él. Éxodo 11, 10 al 12 dice: esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron allá ustedes antes plantaban sus semillas y ustedes tenían que venir regarlas como se riega un huerto. En cambio, fíjate aquí hay un giro, aquí cambia todo y dice: en cambio, la tierra que van a poseer es una tierra de montañas y de valles. Esta tierra está regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios estaban sobre ella todo el año, de principio a fin. Entonces, con esta palabra en el libro de Éxodo vemos, ya el Señor ya dijo: construyan huertos, cuiden de ellos, coman de su fruto. Entonces está diciendo: antes en Egipto, en la tierra de esclavitud, tú tenías que venir y con tu fuerza regar el huerto, y con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu prudencia, con tus habilidades, cuidar de este huerto, y era cansado. Entonces recordemos que Egipto es figura del mundo. Entonces, cuando tú quieres construir un oasis, un huerto, un lugar de descanso a la manera del mundo, es muy difícil, porque va a llegar el punto donde te vas a cansar, te vas a agotar, te vas a desilusionar, te vas a desgastar, le vas a perder ánimo, la alegría para construir el huerto, el gozo se va a perder porque lo estás haciendo con tu propia fuerza. Yo me recuerdo que en la zona donde nosotros vivíamos, hacían construcción y tenían que cargar la mezcla de cemento desde la calle hasta el fondo de la casa. Yo me recuerdo ver los chicos en la mañana temprano haciendo la mezcla, bromeando, alegres, pero después de unas 3 horas de entrar y salir y entrar y salir y estar cargando los contenedores de mezcla de cemento, ya no veías a nadie jugar y ya no veías a nadie bromear, ya veías a todos así, ya bien cansados y agotados, y dices: híjole, que yo me quisiera poder hacer esto de forma diferente. Bueno, a veces así nos pasa cuando queremos construir un huerto, un lugar de descanso. A la manera de Egipto, no vamos a encontrar el descanso que buscamos. Pero cuando escogemos hacer el huerto a la manera de Dios, es donde encontramos el descanso, el reposo que necesitamos. Por eso dice aquí: en cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles.
regada por la lluvia del cielo. Fíjate que imagínate vivir en medio de una montaña o de un valle. Yo lo primero que pienso es en la caricatura Heidi. Heidi vivía en un lugar montañoso. Entonces, la misma montaña, los árboles, toda la naturaleza producían un aire fresco, una brisa que se puede disfrutar y provocaban que el sol no se sintiera tan pesado. Entonces dice que vas a estar en un lugar de valles y de montañas. Entonces tal vez tu huerto está en el valle y la montaña es ese cerco que lo protege. Tienes el clima excelente para tu huerto y no es regado con tu fuerza. Dios hace caer la lluvia del cielo. Entonces entrar al huerto es provocar que el rocío y que la lluvia del cielo vuelva a caer sobre tu vida para que encuentres esa satisfacción que no puedes encontrar en ningún lugar. En ningún lugar puedes encontrar algo que te llene a plenitud. Toda la felicidad que se encuentra en Egipto, los huertos plantados a la manera de Egipto, son felicidades momentáneas y pasajeras. Mas toda la felicidad, el gozo que se encuentra en este huerto plantado a la manera de Jesús, son huertos donde se encuentra descanso. Entonces, el Señor su Dios es quien lo cuida. Entonces, cuando tú tienes un huerto a la manera de Egipto, van a llegar los lobos, van a llegar las zorras, van a llegar los enemigos del huerto como la serpiente y se van a devorar el fruto. Pero en el huerto plantado, bajo la sombra del Omnipotente, va a tener ese especial toque que es el cuidado de parte de nuestro Dios. Dice, los ojos del Señor su Dios están sobre tu huerto todo el año. Es importante empezar a construir una vez más este huerto y restaurarlo. Ezequiel 36, 33 al 36 dice, así dice el Señor omnipotente, el día que yo los purifique. Recuerda que, mira, para poder plantar, yo hice una prédica que se decía, que tenía como título, arrancando para poder sembrar. Entonces, para poder plantar un huerto, lo primero que tienes que hacer es mirar el terreno. Hay que limpiar la tierra, hay que quitarle toda impureza a la tierra. Cuando ya limpiaste la tierra, hay que moverla. Después de que la moviste, hay que vitaminar la tierra. Y luego después que la vitaminaste y todo, le haces su cerco y luego ya empiezas a sembrar y luego se empieza a regar y empieza a salir el fruto. Fíjate que bien interesante lo que dice Ezequiel. Así dice el Señor omnipotente, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín del Edén. Es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. Entonces, las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y planté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Entonces, en Ezequiel estamos viendo, el Señor ha prometido que Él va a cuidar de nuestro huerto, que Él va a limpiar toda impureza, Él va a quitar toda iniquidad, toda maldad la va a remover y toda desolación. Fíjate que a veces cuando tenemos una pérdida, ya sea que perdiste un padre o perdiste un familiar o perdiste un hijo, queda un vacío. Ya sea que sufriste un divorcio, una separación, tu esposo y de repente ya no regresó y no sabes la razón, quedó desolación, quedó una pérdida, quedó un vacío, está deshabitada esa parte de tu alma y se siente dolor, como decía hermana Jessica, cuando estás en este proceso de reconstruir el huerto, lo primero que vas a enfrentar es ese dolor. Entonces el Señor va a venir a limpiar el dolor de la desilusión, del rechazo,
del maltrato, de la de que te ignoran, de que te ven como menos, de que has querido servir a Dios y han rechazado tu servicio o no te han visto como parte importante del cuerpo de Cristo, o a veces esa frustración de quiero servir a Dios, pero no sé cómo, quiero caminar en santidad, pero no sé cómo, y está esa desolación en el corazón porque tal vez tus papás te abandonaron o tal vez te abusaron mental, físicamente, sexualmente, tal vez hubo abuso por parte de un maestro. A mí, tomé clases de Child Development, clases de desarrollo infantil, y tuvimos una sesión en la clase donde me preguntaron, ¿qué recuerdas de tu maestra de kinder? Nada. ¿Y de primer grado? Nada. ¿Y de tercero? Nada. Lo único que recuerdo en toda mi niñez es un maestro que se llamaba Silvestre, y me recuerdo de él porque me recuerdo que un día estaba yo en la fila esperando a que hiciéramos el saludo de la bandera, y yo me reí y me dijo, ¿de qué te rías? Y pues yo no le iba a decir de qué me reía, y le dije, de nada. Me dijo, pues has de estar tonta para reírte de nada. Y me recuerdo que eso chocó en mi corazón. De ahí entramos al salón, me hizo una pregunta, no la supe contestar, y cuando no la supe contestar me llamó al frente, y cuando me llamó al frente me dijo, pon las manos así, y yo puse las manos así, y a mí nadie de la escuela, ningún maestro, jamás antes me había pegado. Entonces de repente se voltea y me pegó. Entonces eso causó en mí un impacto negativo que no lo puedo explicar con palabras, que no recuerdo ningún maestro de mi niñez excepto ese día. Y entonces el Señor viene a quitar todos esos recuerdos dolorosos que te impiden levantar un huerto. Y aquí está diciendo Ezequiel, se cultivará la tierra desolada. Entrégale tu vida al Señor y permite que Él empiece a remover toda impureza para levantar este huerto que va a cultivar y va a quitar toda soledad, y toda tristeza lo va a convertir en gozo. Todo lamento se va a convertir en alegría, y todo recuerdo negativo ya no van a ser recuerdos dolorosos, van a ser recuerdos de, wow, me acuerdo cuando mi conciencia o cuando el dolor me perseguía, pero ahora ya no me duele, porque Dios ha llenado toda desolación en mi corazón y ha levantado en mi huerto una fortaleza que nada la penetra. Juan 1:33 dice, yo mismo, fíjate, ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento, vamos a tocar partes de lo que hermana Jessica estaba hablando. Juan 1:33 dice, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aunque no voy a poder entrar al tema del Espíritu Santo y la importancia del Espíritu de Dios en nuestro huerto, voy a hacer unos brochazos acerca de la importancia de entender esta verdad. Pero mira, primero enfoquémonos en esto. Fíjate cómo dice, yo mismo no le conocía. Juan no conocía a Jesús, dice, pero el que me envió a bautizar con agua. Entonces vemos una vez más la palabra agua. En el Edén, cuando Adán pecó, se secó el agua, se perdió el agua, ya no hubo fluir del agua, ese vapor que salía de la tierra ya no había. Después el Señor dice, wow, aquí estás volviendo a construir huertos, pero tienes que cargar el agua. No, 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 avanza y construye casas, construye huertos, y yo haré que la lluvia caiga. Entonces ahora viene el Señor Jesús y dice, yo voy a hacer, yo ahora cuando te bautice, no va a ser esta agua física, sino que yo voy a hacer el agua que va a saciar tu sed. Y eso lo vemos cuando tiene la conversación con la samaritana. Si tú supieras quién está delante de ti, tú le pedirías de beber, porque la agua que yo doy quita toda tu sed, sacia toda tu necesidad. Entonces, ahora el Señor Jesús, como explicaba hermana Jessica, a través de su sacrificio en la cruz, viene a traer el agua que nosotros necesitamos para restaurar el huerto y entrar en amores con Él. Ese es el fin del huerto, entrar en amores con Él. Y eso solo lo podemos hacer medio el Espíritu de Dios.
Y lo vamos a aprender ahorita en un poco. Juan 18:1 dice, después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró al huerto de los olivos. Entonces ves a un Jesús siendo bautizado en agua y siendo lleno del Espíritu Santo. Más adelante, Juan explica cómo Jesús ya había seleccionado sus 12 discípulos, van por el camino, cruzaron el valle de Cedrón y con sus discípulos entra al huerto de los olivos. Entonces, aquí Jesús vuelve a restaurar en sus discípulos el huerto. Te voy a enseñar, déjame te enseño. Lo que se perdió en Adán, lo vamos a reconstruir ahora. Ven, entremos al huerto. Y es lo mismo que Jesús nos está diciendo hoy. Ven, entra al huerto, sígueme. Te voy a enseñar este lugar fortificado, este lugar de descanso. Ven, entra conmigo. Mateo 26:36 dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Entonces no los entró a lo profundo del huerto, siéntense. Fíjate que para entrar al huerto, lo primero que tienes que hacer después de haber limpiado la tierra y todo eso, es siéntate. Y sentarte, ¿qué quiere decir? Ah, después de que estuviste limpia y limpia, cocina y corre, vienes y te sientas y el sentarte es descansa. Pon tus cargas en mí, descansa, tranquilo. Todo va a estar bien. Yo voy en tu barca, siéntate. Yo voy a ir más adentro, pero ahorita tú aprende, observa y aprende. Y los discípulos empezaron a aprender viendo el modelo de Jesús. Getsemaní es un lugar favorito de Jesús. En el momento del monte de los olivos era un lugar que él frecuentaba mucho. ¿Por qué? Porque era un jardín. Era un jardín en medio de Jerusalén. Pudo haber pertenecido a uno de los discípulos de Cristo, pero no se sabe con certeza. Se cree que le pertenecía a uno de los discípulos porque Jesús lo usaba con mucha libertad y con frecuencia. Estaba mirando un documental acerca del huerto, de exactamente este Getsemaní que Jesús visitaba, y dice que después de que pasó la crucifixión y resurrección, los romanos buscaron una oportunidad para quitar todos los árboles que estaban en ese huerto y cortaron los árboles de los olivos, pero de una forma misteriosa, milagrosa y sobrenatural, de la nada los árboles de olivo volvieron a brotar. Y me gustó mucho eso, porque hay un pasaje en la palabra que dice, aunque se secare, aunque la raíz estuviere sin esperanza, de ahí levantaré un renuevo. De ahí haré brotar vida otra vez. Entonces, si tú dices, no, yo ya perdí la oportunidad de renovar mi huerto, esa intimidad con Dios, le he fallado, he sido infiel, he pecado, yo perdí esa oportunidad de reconstruir esa intimidad con Dios. No, no, porque aún de la nada Dios puede hacer cosas grandes. Lo único que tienes que hacer es entrar y siéntate. Siéntate y cierra los ojos y adora. Simple y sencillamente adora. Y deja que el rocío de su presencia comience a mojar la tierra. Deja que el rocío de su Espíritu Santo vuelva a ser tu tierra fértil. Deja que el rocío de su Espíritu Santo te llene de vida y te vitaminice tu espíritu. Y poco a poco va a ir a empezar esa semilla que el Señor plantó en tu corazón, va a empezar a germinar y va a dar un fruto abundante. Yo vi en un sueño un árbol seco, un árbol pegado a la orilla de una calle y solo se le miraban 2 o 3 ramas, incluso lo dibujé. De repente volteo hacia arriba y miré que en el árbol, que no era un árbol de uva, no era un viñedo, era un árbol, le salió una uva. Y cuando volteo le digo, mira, tiene un árbol, el árbol tiene una uva. Cuando le quiero enseñar a alguien que estaba y volteo, todo lo que deberían de ser hojas, en lugar de ser hojas, eran uvas. Y yo decía, esto no es normal, las uvas no crecen así, crecen en viñedos. Entonces, cuando yo toco la uva, se sacia la sed,
en mi sueño yo no siento sed. Y cuando quiero enseñarle a la persona que estaba conmigo la uva, me enfrento con dos enemigos y ellos querían venir sobre el árbol. Entonces entendí, el Señor está dando un fruto en mi huerto y hay enemigos que no van a estar contentos, pero no me debo de preocupar porque el que cuida de mi viña, el que cuida de mi huerto es el Dios Altísimo, el Todopoderoso. No te preocupes por los enemigos que te van a hacer frente cuando tú quieres venir a sentarte a descansar. No te preocupes, no les pongas atención. Mientras tú dejas que ese rocío caiga sobre ti, el Señor se va a encargar de tus enemigos. Solo preocúpate por no tener puertas abiertas en el huerto. Cerca al huerto, fortifícalo. Nadie puede entrar, solo tú y el Señor, y del resto Él se va a encargar. Lucas 22, 39 al 43 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, fíjate, como de costumbre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Lucas? Haz la costumbre de entrar a tu huerto. No pierdas la costumbre de entrar. Entra sin limitaciones y sin reservas, sin condiciones. Entra, haz la costumbre de entrar. ¿Y cuándo debo entrar al huerto? Siempre. Siempre, no lo abandones, no lo descuides, que fue lo que le pasó a Eva, descuidó el huerto y cuando menos vio, le dieron de comer de un fruto prohibido. Y el dolor es grande, pero Dios nos ha puesto ahorita en una dispensación que es la dispensación de la gracia. Y bajo la gracia podemos arrepentirnos, pedir perdón y seguir escondiéndonos en el huerto. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió a los montes de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Ya no les dijo vengan, ahora ellos lo siguieron. Y cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Esta es la porción que compartía hermana Jessica. Entonces se separó de ellos a una buena distancia. Fíjate que en el otro versículo dijo, fue muy adentro. Y aquí está diciendo, se separó de ellos a una buena distancia. Fue más adentro aún. Entonces, en el huerto no hay límites. Tienes siempre que ir más adentro y más adentro y más adentro. En el huerto siempre tienes que ir más adentro de la presencia de Dios. Y dice, y se arrodilló y empezó a orar. Fíjate cómo al principio les enseñó, siéntense, yo voy a ir adentro. Pero aquí les dice, ellos lo siguieron y cuando él entra y se arrodilla. Oh, segunda lección para los discípulos, vive una vida de humillación. Ya te sentaste, ya estás en ese reposo, ahora humilla el corazón, quebranta el corazón y di, Padre, fíjate lo que dice Lucas, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En el huerto es donde vas a recibir la fortaleza necesaria para poder sobrellevar la prueba, la lucha, la peste, la tempestad, la desilusión, los ataques del enemigo, la necesidad económica, porque la palabra dice que cuando entramos al huerto se vuelve un lugar de amores y nada puede apagar el amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada puede separarnos del amor de Dios. Y eso lo vemos en Cantares 8, 6 al 7. Grábame como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro, como la llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreció todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguirá el desprecio. Ese es el tipo de amor que nosotros debemos de sentir, experimentar, practicar en nuestro huerto. Un amor fuerte como la muerte, un amor que se apasiona por Jesús. El domingo yo explicaba que pasión que también quiere decir paciencia, quiere decir sufrimiento, quiere decir dolor, que es lo que me impactaba de lo que compartía hermana Jessica, que el huerto es un lugar de deleite,
pero muchas veces vas a sembrar la semilla para este huerto bajo prueba, bajo persecución, bajo dolor. Pero como es hermana Jessica, no te preocupes. El Señor, el Espíritu de Dios, es el que va a traer el socorro, la ayuda necesaria. Isaías 58:11 dice, el Señor te guiará, continuamente saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿Ves cómo en el huerto no va a faltar el agua? Jesús es el que sacia tu sed. Y como huerto regado, cuyas aguas vienen del manantial, que es la misma presencia de Dios, nunca te faltará el agua. Siempre, dice, fíjate, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo. Él es tu plenitud. Por ese canto de Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. No hay espacio para desear nada más. Amén. Jeremías 31:12. Vendrán y gritarán de jubileo en lo alto de Sión y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. La verdadera riqueza está en Dios. La verdadera prosperidad está en Dios. El verdadero descanso está en Dios. El verdadero gozo está en Él, en ese jardín, en ese huerto. Entonces, tú puedes decir, estaba sin esperanza, estaba desolado, estaba triste, angustiado, estaba solo, abatido. Pero cuando dispuse en mi corazón volver a restaurar el huerto, el Señor se apiadó de mí y ha llenado mi tierra de bienes, la ha fructificado, la ha prosperado, la ha multiplicado. Dice, ha puesto grano, ha puesto vino, ha puesto aceite, ha puesto crías de ovejas, de vacas. Ah, mi alma ha sido regada con su presencia. Ya no tengo necesidad de nada. Entra al huerto. Él tiene un plan grande y especial para ti. Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Una de las razones por la que el Señor quiere que entremos al huerto es porque ahí Él va a saciar nuestra alma, ahí Él va a saciar nuestro ser interior, ahí Él va a llenarnos de alegría, pero allí es donde nos va a revelar su voluntad y a nosotros conocer su voluntad vamos a poder impartirla a otros. Vamos a poder ser testigos de su bondad. Mira, le vas a decir a alguien que esté cerca de ti, yo antes no tenía esperanza, mi matrimonio estaba deshecho, mis hijos estaban todos regados, no teníamos solución a nuestros problemas, estábamos económicamente mal, físicamente mal, pero me humillé y me propuse, me senté, descansé en Dios y dejé que la palabra hiciera su efecto en mí. El rocío de Dios descendió y ahora ha restaurado mi casa. Yo soy testiga. Yo tenía un matrimonio a punto de destruirse y el Señor trajo un nuevo rocío. Ahora yo disfruto de mi esposo, de mi relación con él, lo amo muchísimo, amo mis hijas, él ha ido trayendo unidad en nuestra familia y ha restaurado lo que no tenía esperanza, le ha dado una nueva esperanza. Y yo soy testimonio de que entrar al huerto es la mejor decisión que puedes haber tomado en tu vida. ¿Y cómo se entra al huerto? Como explicó hermana Jessica, a través de Jesús. Es por medio de la sangre de Jesús. Así que si hay alguien conectado aquí en esta noche y le gustaría restaurar su vida, que el Señor restaurara su vida y que Él haga lo imposible posible en ti, déjanoslo saber y al orar para terminar esta palabra, vamos a orar por ti
para que el Señor traiga una frescura a tu vida, un nuevo comenzar, una nueva oportunidad. Vamos a hacer la oración también para aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, para que puedan llevarse esa bendición en su corazón en esta noche. Amén. Hermana Jessica, ¿algo que te gustaría agregar? Pues, ¿Te gustaría agregar algo, hermana Jessica? hermana, ¿me volvías a preguntar por qué se cortó el audio? ¿Algo que te gustaría agregar, comentar antes de finalizar? Oh, fíjate que me impactó mucho cuando empezamos por el huerto del Edén culminamos en el huerto de Getsemaní, cómo el Señor crió todo tan hermoso como lo dices tú, y que era ese rocío, esa brisa, era la presencia del Señor, amén. Entonces, como en el huerto de Getsemaní, esto se volvió un dolor para el Señor Jesús, pero en realidad para nosotros fue una bendición. Y yo quería aportar algo corto, como vemos que Jesús oró 3 veces. Y Jesús le rogó al Padre porque le contestara la petición. Muchas veces nosotros vamos a sentir que nuestras oraciones no son contestadas cuando entramos a esa intimidad con el Señor. Y muchas personas se alejan porque creen que Dios no les respondió. Pero vamos a ver que a Pablo cuando le dice y empieza a orar, él que dice que le mandó un emisario para que bofeteara, un emisario de Satanás y lo bofeteara. Dice él que él oró 3 veces, sin embargo no se le quitó ese aguijón, pero sin embargo le dice la palabra que el Señor le contestó, no a la manera de él, pero le dijo, bástate en mi gracia. Entonces llega en esos momentos que cuando nosotros estamos en una situación muy difícil, en la que nosotros queremos que Dios nos conteste a nuestra manera, hay que ver que cuando nosotros nos disponemos y estamos en una humildad, vamos a recibir lo que el Señor tiene destinado para nosotros con humildad, con obediencia y recibir la respuesta del Señor, ya sea un sí o sea un no, recibirla con agrado, porque vamos a saber que cuando Él es un rotundo no, cuando nosotros entramos en ese huerto de lo que se está hablando ahorita, entrar en la presencia de Dios, Él nos va a fortalecer. Entonces dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros vamos a poder vivir con lo que el Señor decidió en nuestra petición, pero con esa fortaleza de poderlo a caminar junto con lo que Dios decidió. Amén, así es, tienes toda la razón. Entrar en la voluntad de Dios, ¿verdad? En la voluntad, no la permisiva, sino la perfecta voluntad de Dios. Es bien Amén. importante. Wow, pues me hubiera gustado recibir el feedback de algunos de ustedes. Qué opinaban del huerto si antes de haber empezado esta clase y cómo cambió su perspectiva acerca del huerto ya que lo estamos finalizando. Yo lo puedo decir como tipo testimonio, fíjate que a ver, tú dices que tengo que entrar al huerto, pero ¿cómo? Porque yo no sé cómo. La palabra está muy bonita, pero ¿cómo? Porque yo me recuerdo que decía, ok, yo veo que Dios está usando a aquella hermana, pero ¿cómo? ¿Y cómo le hizo para que Dios la usara así? ¿O para que Dios usara a tal persona? ¿O cómo yo puedo entrar a este nivel de intimidad con Dios? Te voy a decir lo que yo empecé a hacer. Yo empecé a buscar el horario donde nadie me iba a interrumpir. Me llevaba mi celular, antes era los CDs, ¿verdad? O un cassette en los tiempos de antes, pero cuando yo empecé a conocer a Dios más íntimamente, ya estaba el celular a disposición, ponía unas cadenas de adoración y la ponía y empezaba, Señor, te doy gracias, 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 gracias. Y empezaba a dar una lista, empezaba con gratitud, gracias. Y digo empezaba porque
Estoy hablando de cómo yo descubrí entrar al huerto y lo sigo haciendo igual. Te doy gracias, porque un corazón agradecido abre puertas. Y yo he entendido eso. Si usted experimentelo, empiece a agradecer a Dios. Entonces, en ese agradecer a Dios, empiezas a apagar las voces de distracción. Ay, los frijoles. Ay, el carro, no lo laqué. Ay, se me fueron y los detalles, ¿verdad? En esa gratitud, Señor, entonces empiezas a como elevarte, lo quisiera decir, como emprender un vuelo. Entonces, en ese emprender vuelo, estás dándole gracias a Dios y las voces empezaron a apagar y luego después me unía al canto, empezaba a cantarla, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios, y empiezas a adorar, tú has sido bueno, Señor, y empiezas a recordar la bondad de Dios. Tú has sido bueno, me has guardado, me has cuidado, me has tomado de la mano, no me has abandonado, aunque no lo merezca, como decíamos de Adán, no merecía la misericordia de Dios, sin embargo Dios no lo consumió, nomás lo sacó del Edén y le dijo, ahora con tu esfuerzo vas a plantar, vas a sembrar, vas a trabajar la tierra con el sudor de tu frente. Y era lo que vimos en Egipto, con el sudor de su frente estaban haciendo los israelitas sus huertos, pero le dijo, no, no, ahora vas a hacer el huerto y yo lo voy a regar. Ya no va a ser con el sudor de tu frente. Yo voy a regar, yo voy a demandar la lluvia. Entonces, cuando tú empiezas, Señor, vengo con mi fuerza, pero quiero entrar en la carne, porque entras en la carne y quiero salir en mi espíritu. Entonces empiezas con apagando todas las voces y hasta que llegas a ese lugar de adoración donde se te acaban las palabras, donde ya lo único que haces es llorar, pero no de dolor, no de arrepentimiento, no de acusación, sino de gratitud. Es un llanto de adoración, es un llanto de decir, Señor, se me acaban las palabras, solo puedo alzar mis manos y decirte que te adoro, que te exalto, que eres todo para mí y entras en esa profunda adoración. Entonces, cuando ya derramaste tu alma, es donde tú guardas silencio. Y en ese silencio, es donde la voz, el susurro, shh, el susurro viene y te dice, cuánto te amo, cuánto anhelaba estar contigo, si supieras cuánto te había esperado. Y yo quiero estar en este sentir contigo. Y mira, me impacta mucho que en la segunda parte que voy a estar compartiendo con ustedes acerca de este tema, Jesús dijo, Padre, tú y yo somos uno. Permite que ellos sean uno conmigo para que te conozcan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Permite que seamos uno. Tú, el Hijo, el Padre, ellos, seamos uno y podamos entrar en esa comunión. Entonces, el estar en el huerto es entrar en esa unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Mira, allí que explote todo, ahí que se queme la casa, todo lo que quiera suceder, ahí es donde dices, híjole, estoy como las águilas, con el vuelo tan alto que ya no veo la vida igual, ya no veo las circunstancias iguales. Ese problema, ese problema es insignificante para el Dios que yo sirvo. Esa enfermedad, no, esa enfermedad no me puede apagar a mí, no, no, es que eso ya no me va a detener, porque el amor, que era lo que hablábamos acá en Cantares, es tan fuerte, es tan ardiente, nada lo puede apagar. Aquí no importa nada, lo único que importa es que no se apague el fuego. Y fíjate que hay un verso en la Biblia que dice, donde se termina la leña, se apaga el fuego. No dejes que el fuego se te apague, que era lo que yo predicaba el domingo. Échale leña a tu relación con Dios. Échale sacrificio. Llegaste cansado del día. Los niños te tienen hasta aquí. Decía mi mamá, ya me tienes hasta aquí. Los niños te tienen así rebosante. Con mayor razón, entra al huerto, porque allí encuentras paz, allí encuentras descanso, ahí se te renuevan las fuerzas. Allí es donde Él te habla y te dice, hay mejores maneras de hacerlo. Y ya no lo hagas así. Hazlo de esta. Y te da Dios sabiduría para hacer las cosas.
ahí es donde se encuentra el, el tesoro más grande, que es su presencia, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces, yo te invito, ¿algo que quisieras añadir, Jessie? Estoy esperando a mi hermana Jessica, pero creo que no me logra escuchar. Ok, bueno, Si vamos estoy a... teniendo problemas con... Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a orar, amén. Vamos a orar. No hay preguntas. Espero que Dios los haya bendecido y vamos a orar. Si hay alguien que está aquí que no le ha dado su vida a Jesús y le quiere dar su vida a Jesús, esa es la primera oración que voy a hacer en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, si hay personas conectadas en esta noche que no han recibido en sus corazones la salvación, que no han tenido ese gran privilegio de recibirte como Señor y Salvador, yo te ruego, Padre, en esta mañana, que tú quites todo impedimento, todo pensamiento, toda idea humanista, todo rechazo por esta salvación y que puedan abrir sus corazones así de par en par y digan, Señor Jesús, yo ahora entiendo que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Entiendo que tú diste tu vida para que yo tenga la oportunidad de estar contigo en amores. Entiendo que derramaste tu sangre en la cruz para perdón de mis pecados, que es por medio de tu sangre que puedo llegar a ti con libertad, que puedo llegar al trono de la gracia y traer toda mi necesidad al trono de misericordia. Reconozco que es por medio de tu sacrificio en la cruz que mis heridas, mis enfermedades, toda dolencia es sanada, toda carga es eliminada. He entendido que tú diste tu vida en la cruz para colmarme de tu misericordia y de tus beneficios porque me amas. Y en esta noche, Señor, yo no quiero rechazar más este amor. Yo no quiero rechazar más eso que tú diste de gracia que no merecía, ese regalo que has dado sin que yo lo haya buscado, simplemente tú por amor lo entregaste y ahora solo lo único que tengo que hacer es recibirte en mi corazón. Y en esta noche yo quito, Señor, todo aquello que me impide darte a ti mi vida. Lo entrego a tus pies. Entrego a ti la falta de fe. Entrego a tus pies el rechazo a la palabra. Entrego a tus pies toda incredulidad. Entrego a tus pies toda idea humanista o plantada por cualquier persona y yo lo suelto a tus pies y en esta noche abro mi corazón a ti y te ruego que seas tú plantando, Señor, esa semilla de fe en mi corazón. Al tú perdonar mis pecados, Señor, sé tú trayendo vida a mis huesos. Al tú, Señor, perdonar mis pecados, dale un nuevo comienzo a mi vida. Sé que tú lo puedes hacer. Por eso en esta hora me arrepiento de todo pecado, Señor, de todo pecado que he cometido de forma consciente e inconsciente. Perdóname, Señor, perdóname. Limpia mi corazón de toda maldad, de toda iniquidad. Hoy haz mi tierra limpia. Señor, que mi tierra sea fructífera. Quita toda esterilidad en esta noche, Señor. Conforme yo me arrepiento, Señor, quita toda infertilidad de mi tierra y haz una tierra próspera. Haz de mí, Señor, una tierra que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que me selles con tu Espíritu Santo en esta noche para que jamás vuelva a ser la misma persona. Señor, al tú convertirte en el Rey y Señor de mi corazón, quebra con toda maldición, quebra, Señor, con toda dolencia, quebra con todo vicio, con todo mal recuerdo, quebra, Señor, todo lazo, toda atadura, quebra toda cadena en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pido porque al recibirte en mi corazón, ahora entiendo que hay un Padre en los cielos que cuida de mí, hay un Padre que me defiende y que va a tener el cuidado de mí y que va a derramar la tierra temprana, la lluvia temprana y tardía.
Gracias, Dios. Ahora oro, Señor, por todos aquellos que han dejado que la tierra se seque. Oro por todos aquellos que de alguna forma dejó de caer el rocío de tu Espíritu Santo, el rocío de tu presencia sobre ellos. Oro, Señor, para que una frescura de lo alto venga, Señor, a regar su tierra y a traer, Señor, un renuevo a su huerto. Renueva, Señor, la frescura de este huerto. Renueva, Señor, el fruto de este huerto. Haz caer la lluvia una vez más, que venga un avivamiento personal, un avivamiento de tal forma que impacte la familia y caiga un avivamiento familiar y se impacten las comunidades como las ciudades y venga un avivamiento nunca antes visto sobre nuestra nación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Declaro tierra fértil a todo aquel que llegue a sus oídos esta palabra, una tierra que va a dar un fruto abundante, sobreabundante, en el nombre de Jesús. Los bendecimos y los declaramos fructíferos, Señor. Bendigo a la hermana de mi hermana Jessica que me estuvo acompañando en esta noche. Gracias por la palabra que depositaste en su corazón, pues preparó el terreno para poder entrar en esta perla tan preciosa que hoy nos regalaste. Gracias, Señor, por tu palabra, por la revelación de ella. Gracias, Señor, por permitirnos saborearla, atesorarla. Y ahora te rogamos que la podamos poner por obra. Haz de nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Y permítenos, Señor, ir cada día más adentro, así como Jesús, cada día más adentro y más adentro de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén y amén. Unas palabras, mi hermana Jessica, para despedirnos. Dios les bendiga a todos. Fue de una gran bendición esta palabra. A mí edificó mi alma y que no se les olvide tener siempre esta intimidad con el Señor, porque ahí es donde nosotros vamos a recibir nuevas fuerzas y seguir adelante, no importa en la situación que estamos hoy. Dios está en control de nosotros. Amén. Dios les bendiga y buenas noches. Amén, les amamos, la verdad que les amamos y estamos contentos de que nos acompañen. A hermana Adela, muchas gracias. Nos bendice mucho su saludo y sus oraciones hacia nosotros. Le damos las gracias a Abby, que se conectó. Hermana Gaby Soto desde Guadalajara nos está acompañando. Sonia Elizondo, gracias. Mi hermana Ana Santos, Katy Murguía. Hermano Omar Franco, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Mi hermana Marisela se conectó un poco después también. Los bendecimos y los esperamos el próximo miércoles a las 8 con el otro tema. Amén. Entonces, así quedamos despedidos. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.